Tomamos aproximadamente 35.000 decisiones al día. 5.000 al día. No hay buenas ni malas decisiones. Lo que hay es decisiones conscientes. Contestar un WhatsApp casi de madrugada o levantarte pronto para terminar algo pasa factura. Aunque no se crea que no. Si te planteas la felicidad como una meta a alcanzar, eso te vas a equivocar. Cuando ves que alguien está mal, pues hay que hablar con él. Sientes que no quieres vivir y eso alivia. Pues sí, mira, te lo tengo que contar. El sueño no es negociable. En el sueño se repara nuestro cerebro de una manera espectacular. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que trata de impulsar a emprendedores, que trata de impulsar a empresarios, que trata también de humanizarlo, ¿no? Y de conocer de una manera más cercana cómo es su día a día, cómo es su vida, ¿no? Y cómo es su trayectoria. Pero su trayectoria, su vida, puede que sea más complicada sin un papel como el que tenemos hoy, ¿no? Y creo que me congratula tener a un invitado como el que tenemos hoy aquí en este podcast, a Fernando Mora. Él es psiquiatra que acaba de lanzar este libro, Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. Qué importante es tu papel para empresarios y emprendedores. Bueno, importante a día de hoy para todo el mundo, ¿no? En estas vidas tan frenéticas, en estas vidas de consumir contenido fugaz, rápido y tal, en las que se genera tan ansiedad. El papel que hacéis, por una parte, los terapeutas, los psicólogos y también los psiquiatras es súper importante, ¿no? Bueno, la verdad es que más que el papel nuestro, lo importante es la salud mental, ¿no? Entonces, venga de donde venga la ayuda, desde luego que yo creo que hemos sido conscientes en los últimos años que hay que cuidarla igual o más que la salud física, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos toca estar de protagonistas a los profesionales de salud mental. ¿No consideras que, ya me meto en vereda en la entrevista, ahora hablamos de ti, pero no consideras que ha aumentado? ¿O consideras que nos estamos dando cuenta? ¿O siempre ha estado la ansiedad, siempre ha estado el estrés y nos estamos dando cuenta que para combatirlo ayuda? Bueno, la ansiedad, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, trastorno bipolar, esquizofrenia han estado siempre. Se han detectado más o menos fácilmente y lo complejo algunas veces ha sido pedir ayuda, ¿no? Porque ha habido mucho estigma sobre ellos. Y entonces la prevalencia, la frecuencia de estos trastornos es más o menos parecida. Lo que sí que ha aumentado es lo que tiene que ver con la gestión del estrés. Muchísimo. Y eso sí que tiene que ver con el funcionamiento social o con el momento social en el que estamos viviendo ahora mismo, que las prisas, las exigencias, las expectativas, entonces ahí sí que hay un tema, las redes sociales, que son algo estupendo, pero mal utilizado, pues también son algo que nos genera mucha comparación y bueno, me mola que un psiquiatra defina las redes sociales como algo estupendo. No se había dado el caso, o no se dan muchos casos en ese sentido, porque la gente te conoce también por las redes sociales y por lo divulgador que eres. Cuéntanos, Fernando, ¿quién es Fernando Mora? Bueno, yo soy psiquiatra de formación, médico, después especialista en psiquiatría, trabajo en el Hospital Infanta Leonor en Madrid, en el distrito de Vallecas. Y bueno, pues llevo allí casi 20 años desde que terminé la formación. Me dedico fundamentalmente al tratamiento de la ansiedad y de la depresión y luego trabajo también mucho con personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades graves que tienen que afrontar muchísimos retos en el día a día, ¿no? Entonces, ese es como mi trabajo en el hospital. Trabajo mucho con los pacientes en una cosa que es ahora tendencia en medicina, que es la toma de decisiones compartidas, el ayudar a las personas a tomar decisiones. Y claro, pues eso me ha hecho como enfocarme mucho en todas las técnicas y en todos los ejercicios y en todas las herramientas que tenemos para tomar decisiones. De ahí el libro, ¿no? Y luego también de unos años a esta parte, de hace 3 años, pues estoy también en redes sociales tratando de divulgar con rigor, como debería ser en el campo de la salud mental y la salud emocional. ¿Por qué decides divulgar con rigor en el campo de la salud mental y emocional? Bueno, porque yo creo que es un tema delicado, es un tema importante. Hay muchas personas que buscan con una verdadera necesidad y a veces pues nos encontramos con divulgadores que no tienen ninguna formación, que bueno, dicen algunas cosas que se les ocurren, que buscan seguidores más que ayudar de verdad. Y entonces, bueno, pues tenemos que estar los profesionales para lanzar mensajes realmente sostenidos por la ciencia, ¿no? Por la salud, por nuestra formación. Y ante tanta proliferación, ¿cómo sé que tu opinión es la indicada y no lo que tú dices es verdad, ¿no? Y por eso llama la atención que haya un divulgador especializado, ¿no? Que ha estudiado, que se lo ha currado, ¿no? Y que lo dice todo con sensatez y con profundidad de conocimiento, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Que hay miles de vídeos cada día, ¿no? Que manipulan las mentes.
Bueno, ¿cómo saber quién es el indicado? Pues a veces no se puede saber, no es tan sencillo, pero desde luego que los médicos, y eso nos ocurre en el día a día, tenemos no sé cómo decirlo de una manera fácil, la lícita intención de ayudar a los pacientes. Libre. Mira, nos escuchan mi madre y mi abuela, así que puede ser todo lo libre que quieras, Fernando. Lo soy, ¿eh? Yo siempre hablo con total libertad, que eso es un poco lo que me caracteriza, ¿no? El decir las cosas como realmente creo que deben ser, ¿no? Entonces, creo que la formación que tenemos pues es una base sólida para contar cosas útiles, y luego que nuestro día a día es ayudar. O sea, yo no quiero comprar nada, no quiero vender nada, yo fíjate, ni siquiera tengo consulta privada en estos momentos, o sea que mi función en redes es sencillamente ayudar, porque la consulta se me queda corta. ¿Y qué sientes cuando ves a alguien divulgar barbaridades? ¿Cómo se está viendo? Y cada vez peor. Bueno, pues a ver, siento cierta preocupación porque hay personas que pueden estar escuchando eso y pensar que ciertas cosas le van a ayudar a resolver su ansiedad o mensajes tan sumamente simplistas que parece que por hacer un ejercicio, por tocarse una oreja se te va a curar un trastorno mental, y eso no es verdad. Entonces a veces siento cierta preocupación, ¿no? Y luego yo lo que procuro es pues precisamente contrarrestar, ¿no? También hay que entender lo que son las redes. Si alguien tiene un trastorno mental grave o lo está pasando francamente mal, pues tiene que pedir ayuda. Pero a mí me sucede muchas veces en consulta que cuento ejercicios muy prácticos o algunas técnicas muy sencillas a los pacientes y me dicen, oye, Fernando, esto tienes que contarlo. Es que, claro, me lo cuentas a mí, pero ¿qué cantidad de gente se ayudaría de esto, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco el motivo de estar en redes y el motivo de escribir el libro, ¿no? Hacer algo cercano que se pueda hacer en consulta, que lo puede hacer cualquiera y que no haga falta llegar hasta la consulta a un profesional. ¿Qué hacer? Y luego también, Fernando, que no son ciudadanos de a pie los que divulgan de esa manera, ¿no? Que estamos hablando de verdaderos líderes de opinión o que las gente, deportistas conocidos, que la gente toma por referentes, ¿no? ¿Cómo se puede combatir eso desde un punto de vista desde la parte médica, ¿no? Y ver que esos divulgadores o pseudodivulgadores están influyendo en la opinión y en el estado de salud mental de los ciudadanos más que tú. Bueno, a ver, fíjate, también vamos a romper una lanza a favor de ciertos divulgadores, ¿no? Porque un deportista o alguien que ha conseguido algo en la vida, si habla de su experiencia y de cómo lo ha conseguido, por supuesto, maravilla, eso es un buen aprendizaje, ¿no? O sea que no hay que criticar a otro tipo de divulgadores en ese sentido, ¿no? Yo, fíjate, me refiero más a personas que sin mucha experiencia hacen cosas que tienen mucho gancho, que generan mucha atención y eso los algoritmos de las redes sociales les premian, pero no hay un contenido real. ¿Qué se te y pasa válido por la cabeza? Bueno, a mí... ¿A quién te refieres? No me refiero a nadie en concreto. ¿A qué tipo de contenido te refieres? Bueno, pues me refiero a esos contenidos de alguien que cuando tú miras no tiene ningún tipo de formación ni ninguna experiencia en nada, que porque pega 2 gritos o mueve o baila, aprovecha a colocar un mensaje sobre salud mental o sobre salud emocional que no tiene ninguna consistencia científica, ¿no? Entonces, a mí, pues lo que te decía, me surge preocupación, pero lo que más me surge es, Fernando, tienes que estar en redes. Oye, pues, ¿cómo se contrarresta eso? Pues mira, que hagan lo que quieran, yo lo que voy a estar es dando un mensaje claro, directo, con rigor y cercano. ¿Tú usas la IA? Me apoyo en la IA para algunas cosas. No es algo que tenga en mi día a día, pero bueno, pues para resumir alguna cosa o para captar alguna idea o para dar formato a alguna cosa, pero en general no es una cosa que utilice de forma habitual. ¿Se pueden decidir diagnósticos a través de la IA a día de hoy? No se puede. ¿Se está haciendo? ¿Se está haciendo? Pues... Bueno, se está haciendo. ¿Se está haciendo? Sí. ¿Quién lo hace? Y no solo, o sea, no es criticar a un profesional, sino usuarios, que la IA es su psicólogo, que la IA es su... Mira, la IA es ahora. Antes era Google. A nosotros nos lleva pasando años que venían las personas a consulta diciendo, he visto en Google que me pasa no sé qué, he mirado en una página web que me pasa no sé cuántos. Ahora lo que pasa es que la IA te lo da como más trabajado, pero eso llevamos teniéndolo presente desde hace muchísimos años. Entonces los profesionales lo que tenemos que hacer es estar ahí. Ya sabemos que las personas miran en Google o en la IA. ¿Te vas a enfadar? No, para nada. Al revés. Eso es una persona que se está preocupando por su salud. Ahora, luego lo que hay que hacer en consulta es trabajarlo con ellos. Oye, esto sí, esto no. Tú ten en cuenta que las IA se nutren de algoritmos de lo que las personas dicen en redes. Lo normal es que alguien escriba cuando le va mal. Nadie dice, uy, qué contento estoy, no, tengo una depresión, tengo ansiedad, me va no sé qué, me he tomado, no sé qué, me ha sentado mal. Entonces, el algoritmo coge mucha información de personas que le va mal, entonces está polarizado. Entonces tienes que venir a consulta, hablarlo conmigo. Está polarizado. Está polarizado, la información hacia normal. Lo negativo. Generalmente sí. Entonces, pero es porque importante... lo negativo también la sociedad es donde está más a gusto, ¿no? Bueno, esto suele ir por volumen de información. Entonces, como hay mucha más información de alguien quejándose del efecto secundario, que es normal que se queje, no es una crítica a eso, entonces al final lo que tiene que ir a consulta, hablarlo y nosotros
pues trabajarlo con ellos sin ningún problema. Doctores, tengo aquí su libro que vamos a dedicarle unos minutillos, lógicamente. Lo acaba de lanzar, se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. ¿Cómo hacemos que nuestro cerebro tome buenas decisiones? No solo el componente psicológico, el físico también, ¿no? Aporta, ¿no? Bueno, para hacer eso lo que hay que hacer es leerse el libro, ¿eh? No, de eso no hay ninguna duda, ¿no? No nos vas a... Dinos por qué lo tenemos que comprar. Por cierto, pues, ¿dónde lo vendes? Lo primero. En cualquier plataforma. Se puede comprar en librerías, en cualquier, porque Zenit es un sello del Grupo Planeta, con lo cual la distribución es amplia y entonces está en cualquier librería, se puede pedir si no lo tienen físicamente y si no en cualquier tienda online, vamos, no hay ningún, está ahí accesible. ¿Por qué lo tenemos que comprar? Pues mira, porque tomamos aproximadamente 35.000 decisiones al día, ¿eh? 35.000, dice la ciencia que tomamos. 35.000 al día. 35.000 al día. Y además... Joder, los pensamientos lo que dan de sí, ¿eh? Totalmente. Y además es que no podemos no decidir. Es que desde que nos levantamos estamos decidiendo si desayuno una cosa, si me visto, qué me pongo, cómo me ducho, cómo me arreglo, por qué lado voy al trabajo. Entonces al final hay muchas decisiones que son muy fáciles y evidentemente hay que tomar en automático, pero otras no tanto. Entonces merece la pena hacer un proceso reflexivo, hacer un proceso de análisis de las decisiones importantes, precisamente para que nos lleven a la mejor solución posible, ¿no? Entonces, ¿nos da miedo eso? Ahí está donde reside todo lo que estamos sufriendo a nivel sociedad, a realmente parar y decir, ¿qué me está pasando? ¿Que sí da miedo? Sí. Que sí es el miedo, que si el miedo provoca que la gente no busque ayuda, que ¿no? El asumir que tienes un problema aquí dentro... Bueno, es una variable. El miedo a aceptar el problema muchas veces nos lleva a la negación, ¿no? Entonces niego el problema y parece que no está. Lo que pasa es que eso tiene un recorrido muy pronto, porque el problema está ahí. Puede ser el miedo, puede ser la falta de confianza en ti mismo, ¿no? En las decisiones que tomas, puede ser el propio contexto social. Entonces hay muchas variables. De hecho, tomar decisiones es más complejo de lo que parece. Lo que pasa es que lo hacemos muchas veces en automático, porque hay muchas variables que están detrás de la decisión, incluyendo las propias emociones, que nos dan una información muy válida para tomar las decisiones. Lo que pasa es que saber equilibrar todas esas variables para llevar la decisión. Mira, en el libro lo digo claro, no hay buenas ni malas decisiones. Lo que hay es decisiones conscientes. Y punto. Y esas son las que nos ayudan. ¿Cómo tomamos el control de nuestros propios pensamientos, no? ¿Ya has dicho cuántos has dicho? ¿Cuánto? 35.000 decisiones al día. Toma ya. Tú seguro que 40. Tú se te ve que alguna más tomas. Depende de los días, ¿no? Depende de los días y de las horas que tenga, ¿no? ¿Cómo tomamos el control de esos pensamientos, ¿no? Porque realmente los tienen atizados los pensamientos, ¿no? Nos tienen sublevados, ¿no? ¿Cómo nos revolucionamos ante los pensamientos y tomamos nosotros el control? Pues mira, el libro habla en buena medida de la importancia de ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? Lo primero para resolver un problema es identificarlo, saber que está ahí, ¿no? Que muchas veces, como decías, parece que lo aparcamos, ¿no? Entonces, para controlar los pensamientos, o mejor dicho, para gestionar bien los pensamientos, lo que hay que hacer es ser conscientes de esos pensamientos, identificarlos muy bien y trabajarlos en profundidad, porque esta frase que se dice típicamente, pero que es verdad, la vida es un 10% lo que nos ocurre y un 90% lo que hacemos nosotros. Entonces, nuestros pensamientos son la clave de nuestro día a día. Entonces, el cerebro es como un músculo. Entonces, al final, trabajar los pensamientos, hacer ejercicios y entrenarlo, lo que va a hacer es que seamos capaces de dirigir nuestros pensamientos hacia donde nosotros queremos llevarlos. ¿Por qué siempre son negativos? No siempre. No siempre son negativos los pensamientos. ¿No? Hay pensamientos muy positivos, hay personas muy optimistas y hay muchas maneras de afrontar la vida de forma Tendemos optimista. a pensar mal. ¿Estamos más a gusto? Bueno, a mí me da esa sensación, ¿no? De que cuando tienes un pensamiento positivo lo evitamos porque, ¿qué dirán, no? Por el qué dirán incluso. Sí. Bueno, ahí se activa mucho el modo supervivencia, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con como somos una especie animal y al final tenemos que protegernos, entonces siempre hay que estar como un poco detectando la amenaza, ¿no? Oye, cuidado con esto, cuidado con lo otro, para protegernos. Bueno, todo el día no, que eso depende de cada uno. Fernando, tú lo sabes, vivimos en eso. La gente bien ensimismada en la mierda. Bueno, hay gente muy hedonista y que disfruta mucho y que lo pasa bien. Y de hecho, ese es un poco el objetivo, ¿no? Eso son noticias, sí. Que es noticia cuando hay alguien que vive así, sí. Puede ser. Y los demás le azotan, ojo. Los demás le azotan. Vivimos en una sociedad de mucha comparación, lo cual nos lleva muchas veces a la envidia y a un intento de superación muy poco afortunado, ¿no? Porque uno tiene que crecer por lo que consigue el mismo, no por quitárselo al otro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay pensamientos positivos, hay pensamientos negativos, pero desde luego que podemos identificar los negativos, neutralizarlos y convertirlos en positivos. Eso es una de las partes más importantes del libro, habla de eso, de cómo detectar estrategias de afrontamiento negativas, es decir, pensamientos que no nos ayudan a resolver los problemas
neutralizarlos y convertirlos en pensamientos mucho más funcionales, mucho más adaptativos. ¿Se puede ser autodidacta gracias a este libro? Es decir, no tener que acudir a ayuda. ¿O cuándo es el momento de acudir a ayuda? Cuando dices ya el libro de Fernando, que es increíble, no me sirve. Se tiene que ser autodidacta. De hecho, la gran mayoría de la población o de las personas deberíamos ser autodidactas y reservar el consultar a un profesional las personas que realmente están teniendo un problema, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, ese es un poco el objetivo. El libro dice, oye, las herramientas están dentro de ti. Yo te voy a ayudar a sacarlas, ¿no? Entonces, claro que sí. De hecho, sería bueno ser autodidacta. Dime algunas herramientas que yo utilicé, estaba leyendo ahora. Tengo por aquí un libro, no sé cuándo lo hice, pero que sí que me ayudó, ¿no? Al final, ¿de quién nos tenemos que fiar a la hora de qué libro, ¿no? Hombre, el tuyo desde luego, pero no porque estés tú aquí hoy aquí, sino por toda esa trayectoria profesional que llevas. Estamos hablando de un psiquiatra que lleva 20 años, ¿no? En los hospitales públicos, ¿no? Currando. ¿De quién nos fiamos, ¿no? A la hora de guiarnos. Bueno, pues de los profesionales. Yo sí que diría que de los profesionales para captar herramientas o para coger técnicas o para aprender ejercicios de los profesionales. Ahora, si lo que queremos es entender una historia de superación de alguien, pues también hay muchas personas que lo han hecho muy bien y que lo que cuentan en su libro es cómo lo han hecho. Entonces, lo que hay que saber es diferenciar lo que estamos buscando en un libro. Oye, un libro de superación que me puede servir de inspiración, sí. Maravilloso, cómpralo. Un libro que realmente quiero utilizar, entre comillas, como una autoterapia, como una manera de gestionarme mejor, un libro escrito por un profesional. Y cuando la gente se enroca, que no tienen ni fuerzas de abrir tu libro, Fernando, ¿cómo podemos ayudar a esa persona, ¿no? Porque eso se ve, ¿no? Y se transmite, ¿no? Tú sabes cuando una persona está jodida, ¿no? Y cuando está superada por esa depresión, ¿no? Que le ha llegado. Y ahí muchas veces, en muchos casos, está bloqueada, que no puede ni acudir al hospital de al lado, ni siquiera comprar tu libro porque no. Bueno, ahí alguien que está así no tiene que ir a comprar mi libro, y tiene que ir a que le ayude un médico, o un psicólogo, o un profesional de la salud mental, ¿no? Pues eso no es fácil, ¿no? Eso hay que trabajar mucho con ellos, hay que tener a toda la familia, el entorno como aliados, ¿no? Porque cuando alguien no es capaz de estar bien por sí mismo y ni siquiera de pedir ayuda, es el entorno el que tiene que acercarle a la ayuda, ¿no? Entonces, ahí sí que te diría que cuando alguien está así, no es tanto cuestión de comprar un libro, sino de verdad de encontrar ayuda profesional. De buscar la ayuda, ¿no? De buscarla o de dejarse ayudar a buscarla. Eso te iba a decir. La familia, los amigos, que jugamos un papel fundamental en las personas, ¿no? En cómo ayudarlas. ¿Qué papel también tienen que jugar? ¿Cómo te das cuenta de que ese familiar, ese amigo está jodido? Porque bueno, pues ahí muchas veces reside la ayuda, de que no dé pasos. Ya podemos imaginarnos qué tipo de pasos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo darnos cuenta? Pues es que eso no hace falta dar mucha explicación. Los familiares de las personas que tienen un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad grave, se dan cuenta. Entonces, ahí siempre hay que decirles algo, que tienen que ser un apoyo fundamental, que la familia sea un apoyo. Y luego también una cosa importante que ayuda mucho es que entiendan que la persona tampoco quiere estar así. ¿Y esto qué dices? ¿Y esto por qué lo dices? Porque muchas veces los pacientes con un trastorno de ansiedad o con depresión sienten culpa de estar así. Porque no están bien, porque creen que deberían estar bien, sienten que es una carga para la familia. Entonces, algo muy importante es que la familia deshaga ese pensamiento tan negativo. No es culpa tuya estar así. Tú eres el primero que quiere estar bien y nosotros estamos aquí para ayudarte. Desde luego, esto pues un libro no solo de leer así, sino de tenerlo como recurso siempre. ¿Es para eso? ¿Por qué lo has hecho? Pues mira, nada más empezar... A ver, a mí Pánico, el libro que lo estaba viendo en el móvil, que me sirvió mucho en un momento difícil, fue Pánico Perdido, no sé si lo conoces. Pero no lo he leído, he oído hablar de él, no lo he leído. Sí me pareció interesante porque sí que era una forma sencilla como echar esos pensamientos o cómo no estar todo el día rumiando. Sí, eso es que las rumiaciones son también un mal del siglo XXI. Te decía, el libro tiene, lo primero que tiene son instrucciones de lectura. Porque yo que soy una persona muy ordenada y el libro está muy ordenado tal y como soy yo, el otro día lo presentaba con una compañera psiquiatra y me decía, este libro es muy Fernando porque es muy ordenado, con conceptos muy claros, muy aterrizados y con una sistemática para tomar decisiones y para hacer cosas. Te decía, tiene unas instrucciones porque a mí me gustaría encontrar instrucciones antes de leer un libro cuando hacen falta, ¿no? Entonces, una de las cosas que dicen las instrucciones es precisamente eso. Este libro se puede leer como uno quiera. Puedes empezar por el principio y terminar por el final. Puedes saltar de parte a parte porque está como modulado. Hay capítulos que tienen que ver con... esta página me ha servido, esta página vamos. Eso es. Y luego yo lo que recomiendo es lápiz y papel.
lápiz y papel. Sí, que no es un libro para dormir, es un libro para racionar. Bueno, habrá quien se duerma, pero no es la idea. Es un libro recurso para trabajar. Es un libro con muchos ejercicios y con muchas herramientas. Entonces, ¿te lo puedes quedar ahí de libro de cabecera? Por supuesto. Sería como un antidepresivo casi, ¿no? O un Premax ahí al lado. Bueno, yo soy muy prudente, no sé si tanto, pero fíjate, más que un libro para calmarte, que es lo que haría el Premax o algún otro fármaco, es un libro para activarte a hacer cosas. Un ejercicio para ver las cosas de otra manera. Un ejercicio para no estar con tanta rabia. Un ejercicio para calmar la tensión física. Entonces tiene ejercicios de relajación, ejercicios de reestructuración del pensamiento. Entonces no está pensado para como calmante, sino que es un libro para de verdad activarnos y poder resolver los problemas. Interesante, ¿no? Además de ese éxito que quieres tener con el libro, ¿cuál sería tu mayor felicidad con este libro? Pues fíjate, te voy a decir que ya casi la he conseguido porque ya me ha dicho alguna persona. ¿Que te entrevisté yo? Bueno, eso por supuesto. Eso está en el top. Esa era una de ellas. Fernando lo sabía, todo el mundo quiere que mi madre y mi abuela. Entonces yo ya a partir de hoy échate a dormir. Pues mira, algo que me ha pasado ya con alguna persona que me ha dicho, Fernando, me ha parecido que el libro lo escribías para mí. Porque pongo algunos ejemplos de cómo uno se desgasta en el trabajo, de cómo uno se desgasta en el día a día, de cómo a veces recurrimos a la comida para calmarnos. Entonces, me ha llamado la atención que muchas personas se han sentido identificadas con el libro y eso he dicho, oye, Fernando, has acertado, has sabido acercar, ¿no? Y conectar con el lector. Entonces, fíjate, ese objetivo que era buscado, pero no de una manera muy consciente, de repente cuando me lo dicen me ha dado mucha felicidad respecto al libro. Me gusta, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Y también se ve en tus redes sociales. Recomiendo seguir al doctor Fernando Mora en redes sociales porque si quieres, pareces un colega, ¿no? De toda la vida, ¿no? Eres cercano, vives la realidad de la sociedad, no eres ajeno. Oye, vamos a hablar un poco de la felicidad. ¿Qué es? Venga. Un fin. Venga, dale. Aquí es un ping-pong. ¿Qué es un fin, un estado, una consecuencia? ¿Por qué nos gusta no ser felices? Bueno, yo te veo ahí un tinte negativo que tienes que leer el libro, ¿eh? No nos gusta no ser felices. Queremos ser felices, sí, pero parece no que es fácil. Sí, da la sensación de que quien es feliz no mola. O sea, da la sensación de que la sociedad no invita a que haya personas felices. Siempre se vive mejor en la catástrofe, se vive mejor en la mala noticia, incluso en la incertidumbre, que es la mierda, ¿no? La incertidumbre yo prefiero una mala noticia que la incertidumbre, ¿no? Pero parece que es el estado en el que tenemos que estar, ¿no? Igual que el pasar reels, ¿no? Es el estado en el que tenemos que estar. Claro, no es la respiración honda. Pero tú fíjate que los reels que vemos es de gente feliz. O sea, no es verdad, hay una expectativa de ser feliz. Bueno, no es tanto para criticarles, sino son como aspiracionales, ¿no? Como sí, la aspiración total. Sí, de estar ahí. Sí. Podemos criticarlo, sí, pero en el fondo lo que queremos es alcanzar esa felicidad, ¿no? Y lo has dicho, me has preguntado, ¿qué es un fin, una meta? Es un camino, es un proceso. O sea, realmente, si te planteas la felicidad como una meta a alcanzar, eso te vas a equivocar, porque no es que la ausencia de problemas, la alegría constante, eso no existe. Es un estado. Es un proceso, es ese camino que hacemos en el día a día, un estado en el que uno siente que tiene equilibradas sus necesidades, sus deseos y lo más importante y lo que más infelicidad nos produce, que son las expectativas. O sea, vivimos en la sociedad del desajuste de expectativas. ¿Por? Pues porque nos las ponen tan altas o nos las ponemos tan altas en el trabajo, en las redes. En las redes, ¿no? Al final es lo que estás comentando absolutamente, ahora. Absolutamente, sí. Por eso te digo que son una herramienta que entretiene mucho, pero que ojo con cómo las manejamos. Entonces, fíjate, la expectativa va de la mano de otra idea, de otro concepto, que es la frustración. Entonces son como el yin y el yang. Entonces, a mayor expectativa, mayor riesgo de frustración. Porque si nos ponemos expectativa altísima, no la vamos a alcanzar y nos vamos a frustrar muchísimo. Entonces, es muy importante para ser feliz o para vivir en un estado de equilibrio y no perder esa idea de la felicidad, tener unas expectativas ajustadas a lo que podemos. ¿Tú eres feliz? Yo procuro ajustar las expectativas. Y si hay algo que no voy a conseguir, yo quiero ser astronauta, pues no voy a poder. No sé, que no es mi caso. Me da miedo a las alturas, pues ajusta tu expectativa porque es que no vas a vivir con muchísima frustración, ¿no? Entonces eso es súper importante para ser feliz, ajustar bien las expectativas. Y lo otro, ya que me has dejado hablar, lo otro es la ilusión. O sea, la ilusión mueve el mundo. No te imaginas la cantidad de gente que veo en consulta que están mal de ánimo, que están con ansiedad y dices, es que no tengo ilusión, es que no tengo motivación, es que no tengo nada que hacer. Entonces, es muy importante que tengamos algo que nos ilusione, un fin, un proyecto. O sea, yo le digo a la gente, mira, ¿qué nos pasa cuando vamos a hacer un viaje? Estamos más felices, entiéndeme, preparando lo que luego en el viaje, porque la ilusión de me voy, lo que voy a hacer y dónde voy a ir. Entonces yo digo, oye, prepara los viajes con mucho tiempo, que te vas a pegar 6 meses con la ilusión. Entonces, es muy importante buscar
cosas que nos motiven y que nos ilusionen. Eso es clave para la felicidad. Objetivos básicos estás comentando, ¿no? Que para salir de la mierda, ¿no? Es clave mañana salir a la puerta de la calle, ¿no? Dar pasitos, ¿no? Porque si nos proponemos trampolines es imposible llegar, y menos en un estado mental si tu estado mental es bajo o negativo, ¿no? Eso es fundamental, eso es clave, vamos. Pero en personas que tienen depresión o cualquier persona en la vida, los objetivos hay que parcelarlos, ¿no? Hay que dividir las tareas en pequeñas subtareas para ir consiguiendo logros, porque los logros nos van motivando. Es así, ¿no? Entonces, claro que sí. Yo, por ejemplo, recomiendo muchísimo, prescribo muchísimo la actividad física. Mucho. En las personas que tienen trastornos de ansiedad o... Yo hago maratones, Fernando, tan mal no estoy, joder. No, hombre, no, pues fíjate, pues fundamental. Tú me quieres hundir en la miseria, Al revés, yo no hago más que decirte que hay que estar optimista. Entonces, prescribo mucha actividad física y a mí me sorprende cuando le dices a alguien, oye, tienes que hacer actividad física. Y me dice, sí. Digo, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a correr. Digo, ¿que te gusta correr? Y dice, lo odio. Digo, si lo odias, me fumo 2 paquetes, si lo odias, sí. No, pero pequeños objetivos. Voy a ir a caminar, voy a salir a caminar 2 días, luego ya subiré a 3, luego voy a empezar a trotar, luego un día a la cinta. Entonces, hay que ponerse objetivos siempre realistas, porque si no volvemos a la misma. Se desajusta la expectativa y nos frustramos y conseguimos el efecto contrario. Entonces, siempre objetivos realistas, alcanzables, y cada vez que lo alcanzamos, valorar que lo hemos conseguido, ¿no? ¿Cuál es el caso más grave que has tratado y que le has puesto solución? Uy, muchos. ¿Cuál se te viene a la cabeza? Hay muchas personas que tienen trastornos, yo me dedico a la depresión, que tienen trastornos depresivos muy graves. No estamos hablando de población general triste o sufriendo por algún problema. Hablamos de una enfermedad depresiva. Sí. Que eso es una enfermedad... ¿no? De las peores, sí. Desde luego que cuando coge mucha severidad es una enfermedad muy grave, porque uno deja de cuidarse, no puede comer... O hundes tu entorno. Afecta a tu entorno, pero sobre todo lo pasas mal tú, ¿eh? El entorno también. Entonces hay casos muy graves que, pues personas que hemos tenido que hospitalizar pues porque estaban perdiendo peso, porque estaban con un nivel de descuido, de abandono personal muy importante, y entonces, pues esas personas tienen que quedarse ingresadas con nosotros, como cuando alguien ingresa porque se ha roto una pierna, porque tiene un infarto, y lo bonito es ver cómo son capaces de volver a la normalidad, ¿no? ¿Se te hace un nudo en la garganta cuando algún paciente te llega y te dice la palabra que nadie quiere decir? ¿Se me hace un nudo en la garganta? Sí, claro. ¿La puedo decir la palabra? Bueno, pues puedes decirla, no pasa nada, podemos decirla, dila tú. ¿Suicidio? Sí. Bueno, pues cuando alguien te dice que se va a hacer daño o que no quiere seguir viviendo, pues evidentemente se te hace un nudo en la garganta. Diciéndolo así popularmente, a mí lo que se me activa es el modo... Esa persona está mal, tenemos que ayudarle a salir de esta. Porque cuando las ideas humanos también, los médicos, ¿eh? Por supuesto, y sobre todo porque sabemos que cuando las ideas de muerte o las ideas de hacerse daño están en el contexto de una depresión, son un síntoma más. Entonces, cuando tú tienes un síntoma, lo que hay que hacer es tratarlo. Entonces yo lo explico así, digo, mira, igual que con una gripe tienes dolor de garganta, fiebre, dolores musculares, estas que no te puedes ni mover, cuando alguien tiene una depresión, tiene ánimo bajo, no puede disfrutar de las cosas, duerme mal, come mal y le surgen las ideas de hacerse daño. Entonces es un síntoma. Entonces vamos a trabajar toda la depresión, vamos a trabajar en el tratamiento de la depresión, porque eso va a desaparecer y afortunadamente vas a recuperar las ganas de vivir. Perdona que haya tratado este tema, Fernando, no estaba pactado hablar de este tema del suicidio, pero creo que estando con un psiquiatra que además divulga y apoya a las personas, creo que es importante, ¿no? Y que la gente tampoco se sienta sola, ¿no? Que también esté capacitado cuando no dejar llegar a esa situación, ¿no? ¿Cómo no llegamos a esa situación cuando estamos en plena depresión, en caída libre? Mira, hay una canción preciosa. ¿Te gusta Robe de Extremoduro y Leiva? Sí, hombre. ¿Has oído la canción que tienen los dos, que se llama Caída Libre? Te la recomiendo, es preciosa. La he oído, no tengo la letra en la cabeza. Sobre la depresión. ¿Cómo llegamos a ayudar a esa persona para que no caiga, para que la caída no sea tan libre, para que no caiga como un plomo hasta el fondo? Pues mira, te voy a decir varias cosas importantes. La primera es detectarlo rápido y pedir ayuda. O sea, cuando ves que alguien está mal, pues hay que hablar con él, no pasa nada más. A veces, por hablar de ciertos síntomas y de ciertas palabras prohibidas, no se induce a la persona a hacerlo. Todo lo contrario, se alivia. Entonces tú hablas con alguien, claro. Oye, ¿cómo estás? ¿Sientes que no quieres vivir? Y eso alivia. Pues sí, mira, te lo tengo que contar. Eso por un lado. Y segundo, y este tipo de acciones, estos podcasts y los medios y las redes, quitando el estigma. No puede ser que alguien no pida ayuda por vergüenza ir al psiquiatra o al psicólogo. Es que estamos en el siglo XXI, eso no puede pasar. Entonces, si alguien no pide ayuda por otro motivo, pues porque no le sale o porque está muy malo, bueno, pues ya veremos cómo le ayudamos. Pero que alguien diga, debería pedir ayuda, pero qué vergüenza, eso no puede ser.
Entonces, este tipo de cosas eso es tremendo, ¿no? Bueno, pues eso pasa a día de hoy. Sí, es el día a día. Hay que quitar estigma porque cuando no hay estigma uno le es mucho más fácil acceder a un profesional de salud mental porque va a ir sin tanto miedo y sin tanto reparo. ¿Qué daño hacen las redes sociales, Fernando? ¿Cuál es tu visión? Pues depende de varios factores, entre ellos la edad. Las redes sociales hay que usarlas con moderación, como todo. Y las personas que hemos crecido en un mundo no inundado por las redes, sabemos diferenciar y sabemos para qué son. Tú tienes 25 años, tú has crecido 26, nativo digital totalmente. Mira qué perfil tienes, Fernando, tío. Quería haber sido como tú. Algún año más. Pero bueno, yo he crecido con otro tipo de ocio y entonces sé equilibrar. Oye, ahora redes, ahora no. O las utilizo para esto, pero para esto no. El problema de las generaciones que vienen nativos digitales absolutamente y nativos de las redes sociales, es que no saben calibrar eso y todo le parece que está bien en las redes. Y no es verdad. Ya sabemos que estar permanentemente mirando redes afecta al tamaño del cerebro de los niños. O sea, además con un contenido tan fugaz, ¿no? Se reduce. Fíjate qué cosa tan científicamente demostrada. Se reduce el tamaño del cerebro. Wow. Pierden capacidad de atención. Por ejemplo, estamos viendo que hay más obesidad en los niños que comen mirando una pantalla, porque no atienden a las señales del cuerpo. No se sienten llenos porque están atentos a otra cosa, tienen la atención derivada de otra cosa y comen, y es que la saciedad se aprende. Es una sensación que el cuerpo te transmite, tu cerebro la reconoce y a partir de ahí la trabajas y la desarrollas. Tienen peor contacto social porque no aprenden a conversar de la misma manera que si están mirando constantemente una pantalla, ¿no? Entonces, creo que es importante que hagamos un uso, sobre todo en los más pequeños, de forma controlada. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Luego ya difiere, ¿no? Y la evolución de la humanidad va en sentido contrario. Eso da la sensación, ¿no? Del consumo, más contenido, más corto, más pum, más rock and roll en tu cabeza, ¿no? Y más pensamientos volando a cada instante, más temáticas, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo espero que estemos haciendo un péndulo, ¿no? Y hemos pasado de nada a todo y que de alguna manera nos recoloquemos como ha pasado con otras cosas, como yo qué sé, pues como las máquinas tragaperras o como las bebidas energéticas o como otras cosas que de repente hubo un boom y ahora se ha visto que hay que hacerlo con cierto control. Entonces, bueno, yo lo que espero es que estemos a tiempo. Desde luego que sea que tu cerebro tome buenas decisiones, que este libro viene bien para los empresarios. Estamos en un momento loco, emprendedores, ¿no? Que se dejan la vida, a ver quién trabaja más, ¿no? El workaholic, ¿no? Que lo llaman, ¿no? Ese, a ver quién el domingo se acuesta más tarde currando, ¿no? Parece una competición de a ver quién es el que más curra, ¿no? ¿Estamos en el camino contrario? ¿Va a ir a peor eso, Fernando? ¿O gracias a tu libro, el empresario que lo tome como libro recurso, ¿no? En vez de una pastillita de vez en cuando, si no estás muy grave, lógicamente, y demás, leer algún capítulo de este libro, ¿cómo puede ayudar a esos empresarios que viven también por el ego de ganar dinero, porque eso también genera ansiedad? Claro. Pues mira, no es un libro directamente pensado para decisiones empresariales, pero como va al core, al núcleo de cómo tomamos decisiones, a partir de leer el libro uno puede dirigir la decisión hacia donde quiera. Y sobre todo lo que más va a ayudar es que es un libro enfocado en decisiones para gestionar el estrés y las dificultades del día a día. Entonces, me da igual de dónde vengan. Si tú eres capaz de gestionar el estrés laboral o el estrés personal o el estrés familiar... ¿Te vienen empresarios? Me viene gente de todo tipo, claro que sí. Entonces, al final... ¿Qué patrón les une? Al final, el estrés. El estrés, fundamentalmente. Y por eso te hablo... Y la expectativa, que tú lo acabas de definir con otro... No, el quedarte hasta última hora, el hacer la competición. Al final estamos hablando de eso. De dónde te pone la expectativa, de hasta dónde tengo que llegar y qué sacrifico para alcanzar eso, ¿no? El dinero, ¿no? También. La ambición. Llámalo, me gusta más ambición que dinero, es la idea de, porque a veces no es tanto una cuestión económica, sino la sensación personal de he llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, ahí eso genera muchísimo estrés. Entonces, el libro se enfoca en cómo controlar o cómo gestionar ese estrés. Dale 2 consejos a los empresarios y emprendedores que nos estén viendo, que están jodidos unos cuantos. Pues mira, uno tiene que ver con lo que decíamos que es la felicidad. La felicidad es disfrutar del camino. Entonces, si te vas a pasar la vida sufriendo para alcanzar tu objetivo a los 65 años, a los 65 vas a decir, ¿merecía la pena haber estado toda la vida y ahora disfrutar en el final? ¿O hubiera sido mejor bajar el acelerador y haber disfrutado del camino, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental, primero, disfrutar del camino. Y si no lo estás haciendo, mira a ver, ¿no? Y la otra cosa se me ha ido la otra cosa que le iba a decir a los empresarios.
Sí, fundamental. Se me ha ido, pero ya ha vuelto. Hay de pensamiento que saber también, ¿eh? desconectar. Hay que saber cuidarse. Escribir un email a última hora, contestar un WhatsApp casi de madrugada o levantarte pronto para terminar algo, pasa factura. Aunque no se crea que no. No, pues yo estoy muy con mucha energía, Fernando. Si yo puedo, yo no me importa, y cojo el coche y voy para allá. Eso es lo que tú te crees, pero eso te está pasando factura sin que tú te des cuenta. El estrés crónico es el gran enemigo de nuestra salud emocional. Entonces, vivir en permanente estrés crónico pasa factura. La pasa. ¿Lo podemos asumir o no? Y decir, no, a mí no me pasa nada. Cuidado, porque te acabará pasando. Entonces, de repente hay unas caídas tremendas. Brutal. Y no sé por qué. Pues porque venías con un nivel de estrés crónico insostenible. Entonces, es muy importante saber parar. Los momentos de descanso es que son necesarios. Son necesarios. ¿Decidir con ansiedad es una mala idea y decidir con exceso de motivación también distorsiona? Sí. Las emociones ayudan y nos dan mensajes. Eso me está pidiendo el cuerpo no hacer eso. Te está diciendo, oye, esa decisión, cuidado. Perfecto, escucha tu cuerpo y tus emociones. Ahora, las decisiones hay que tomarlas de forma consciente y razonada y no impulsiva. Las importantes, que si estamos decidiendo, yo qué sé, si me tomo un vaso de agua con gas o sin gas, entiéndeme, pues ahí, bueno, pues déjate llevar. Pero las decisiones importantes hay que llevarlas al plano consciente. Escucha las emociones, escucha la motivación, pero la decisión, trabájala. Tengo una duda de siempre, ya terminamos este bloque y ya vamos a ir acabando la entrevista, pero tengo una duda de siempre entre el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿no? ¿Van unidos, no van unidos, están separados? Porque estrés, ansiedad, te imaginas muchos pensamientos, mucha locura, y depresión te imaginas en un buh, ¿no? ¿Cómo diferenciamos y cómo sabemos que es un pequeño capítulo de estrés y no estamos metidos en una depresión? Bueno, varias cosas. Me has así combinado algunos términos que desde el punto de vista de la psiquiatría están bien separados. Pero mira, lo primero, el estrés. El estrés es una reacción normal de nuestro cuerpo. Pero el estrés agudo, el estrés rápido. O sea, cuando nos ocurre algo, yo qué sé, tenemos que hablar en público, tenemos que venir a un podcast tan importante como este, o nos va a ocurrir algo... Qué malo eres, ¿eh? No, oye, pues al ¿Cómo revés. la suelta aquí, mi amigo? Te estoy diciendo... ¿Qué te ha gustado? Que, por supuesto, ya hemos quedado antes que era uno de mis top de la felicidad. No, quiero decirte que cuando hay una situación que nos angustia un poco, que nos preocupa, es normal tener estrés. Y eso es bueno porque activa nuestro cuerpo, libera cortisol, que es esa sustancia que nos ayuda a gestionar el estrés, y eso está perfecto. Así tiene que ser, porque es que no estaríamos planos. Ahora, cuando esa situación pasa, el cortisol tiene que bajar, el estrés tiene que volver a la normalidad. ¿Cuándo tenemos un problema? Cuando eso no pasa. Bien, porque esa situación, disparado, ¿no? porque esa situación se nos ha disparado, o porque la situación está sostenida en el tiempo. Si tienes problemas todos los días y vives todos los días estresado, tienes el cortisol por las nubes. Y eso es lo que afecta negativamente al cerebro. ¿Eso qué puede derivar? Pues en un problema de ansiedad, en un trastorno de ansiedad o en un trastorno depresivo. Eso ya va a depender de variables genéticas, de condiciones de cada persona, de diferentes cuestiones. Entonces, la ansiedad es esa preocupación excesiva por todo que te tiene permanente, como hiperactivado y con unos síntomas que ya te hacen sufrir. Y la depresión tiene que ver con estar bajo de ánimo, no poder disfrutar de las cosas, se te altera el sueño, se te altera el apetito. Ahora, que muchas veces se dan a la vez. Claro. Y hablamos de lo que se llama un trastorno ansioso depresivo o una depresión con características ansiosas. Se pueden dar a la vez. Entonces, cuando el estrés se nos va de las manos, está mucho tiempo sostenido y supera a nuestra capacidad del cuerpo para gestionarlo, puede aparece lo que se llama el punto de fatiga, y ya podemos entrar en esa fase en la que ya nos va a costar si no tenemos ayuda. Era una duda personal, Fernando. Por eso crees que tengo que leer el libro, ¿no? Bueno, el libro lo puede leer cualquiera, es un libro muy fácil, pero si era una pregunta personal, espero haberte respondido. No, es una duda que tenía, ¿no? Desde siempre, ¿no? Porque tú pones estrés y ansiedad y es loco y depresión abajo, ¿no? Como que se diferencian, pero lógicamente creo que ha quedado bastante claro. Oye, como nos preocupa tanto el estado de salud mental de las personas, ¿no? Y muchas nos rodean, ¿no? Que están pasando momentos jodidos. Manda un mensaje para que nos cuidemos esa salud mental, para que nos queramos, ¿no? Porque parte todo de quererte a ti mismo, ¿no? Y de cuidarte, ¿no? No querer antes cuidar a los demás que a ti mismo. Parte de cuidarnos, sí. Parte de darnos prioridad. Yo diría que sí. Parte en buena medida de darnos prioridad. Pues mira, no es por hablar de mi libro, pero una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a gestionar el estrés y los problemas del día a día. Eso es fundamental.
No hay que dejarse llevar por la inmediatez y por la vorágine de esta sociedad. Hay que decir, oye, voy a parar, voy a analizar las cosas, voy a tomar decisiones con cabeza. Y eso es una gran medida para controlar el estrés y, por lo tanto, que no acabe desencadenando un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo has dicho muy bien, querernos, o yo mejor dicho, yo digo mejor, cuidarnos, activar el autocuidado. Y cuidarnos son dos cosas. Primero, claramente el autocuidado, alimentación saludable, hacer ejercicio físico, saber poner límites, dormir bien. Me ha gustado lo de los límites, me ha gustado saber poner límites, eso es muy importante. Porque estamos aquí a las 11 de la noche, que este email, ¿no? Sí, o límites de otro tipo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, mira, yo eso no lo voy a hacer. O límites a nosotros mismos, que muchas veces la exigencia viene de dentro, ¿no? Pero me encanta esto que estás haciendo. Cuidarnos, fundamental. Y lo que te decía, y el sueño no es negociable. Hay que descansar bien, en el sueño se repara nuestro cerebro de una manera espectacular. Entonces, cuidarnos, por un lado, y cuidar las relaciones con los demás. Ojo, o cuidar cómo los demás se relacionan con nosotros. Eso es súper importante. Esto se aprende como psiquiatra, viendo cómo sufren las personas por culpa de otras personas, por las relaciones que son tóxicas o que no van bien, y se aprende en la vida. Quiero decir, con la edad uno aprende que, oye, si esta persona no me hace bien, pues hay que alejarla, ¿no? Entonces, cuidarnos en el sentido más estricto del autocuidado y cuidarnos a través de cómo nos relacionamos con los demás. Fundamental. Endorfinas y oxitocina, sustancias que nos ayudan a sentirnos bien y que se liberan cuando nos cuidamos y cuando tenemos buenas relaciones con los demás. Nos quedamos con eso, doctor psiquiatra Fernando Mora. Espero que tu libro se amplíe esa capacidad de divulgación que tienes y llegue a muchísimas personas, porque a día de hoy la salud mental es algo que no tenemos en cuenta, pero que cuando nos queremos dar cuenta nos ha comido enteros. Muchas gracias por este ratito. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Un placer, Fernando Mora. Gracias, chao.